Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta séptima edición de Zero Cyber Talks. Hoy nos acompaña un invitado, pues cuya experiencia es bastante peculiar, ¿no? Una persona que viene del lado de la abogacía, del lado legal, ¿no? Y que poco a poco pues, fue transicionando hacia el mundo de la ciberseguridad, pasando por distintos roles. Uno de ellos como director general de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. También hace poco ha hecho un cambio bastante relevante hacia el sector más privado. Pero tampoco me quiero adelantar a todo, así que lo primero lo que quiero hacer es presentarte. Uriol Turreilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues súper bien, un placer acompañarte en este podcast, en esta presentación y pues nada, saludar a todo el mundo que quiera acompañarnos. Genial. Bueno, Uriol, lo primero, yo creo que he hecho ya un poquito de intro, ¿no? De esa transición del lado legal, a veces digo del lado del mal yo, Ese lado oscuro, sí, sí. el lado oscuro, ¿no? Sobre todo al sector ciber le gusta muy poco revisar contratos. Pero un poco entender, ¿no? ¿Quién es Uriol? Siempre me gusta empezar así, ¿no? ¿Quién es Uriol? ¿De dónde viene Uriol? ¿Y ha sido su path, ¿no? ¿Cómo ha llegado a donde está? Bueno, la verdad es que, por resumirlo, Uriol es un profesional del sector de la ciberseguridad. Empecé en su momento, evidentemente, por mi formación legal en todo el tema de protección de datos por la vertiente legal. Y es verdad que nunca me he dedicado en el ámbito de mi profesión digamos, al tema penal, al tema civil, a lo más tradicional, ¿no? Que se conoce generalmente en el mundo del derecho, sino que ya empecé pues con todos estos temas de tecnologías, empecé con todos los temas de protección de datos y disciplinas parecidas. Y oye, pues como siempre, este tipo de temas enganchan o no gustan o enganchan. Y Sí, sí, evidentemente sí. en este desarrollo profesional, pues aparte de vivir mi experiencia como abogado especializado en nuevas tecnologías, me fui incorporando también a nuevos ámbitos, como en su caso fue pues todo el proyecto de Plan Nacional de Ciberseguridad de la GENE, y eso pues evidentemente fue ya un disparador hacia el modelo trabajar en ciberseguridad y convertirte en profesional del sector. Y bueno, bien, como comentas, hace poco pues he cambiado al ámbito privado, pero con esta clara vocación de contribuir al mundo de la ciber en general. De hecho es muy interesante la transición. Yo creo que pocas veces se da, ¿no? Normalmente el responsable de ciberseguridad normalmente o viene de ámbitos más técnicos, consultoría, pero ya viene, su background normalmente ya viene dado por allí, ¿no? No es tan legal, ¿no? Pero sí es verdad que también, por contrapartida, te encuentras, y al menos a mí me ha pasado mucho en mis roles más CISO o de ciber, que cuesta mucho encontrar abogados que sepan de ciberseguridad, ¿no? O del mundo digital per se, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Porque al menos a mí me cuesta encontrar gente que me sepa decir, oye, esto es lo que tienes que aplicar en esta cláusula acorde a esta medida de seguridad o acorde a este proceso digital o acorde a cualquier aspecto tecnológico, ¿no? Sí, generalmente cuesta, ¿no? La imagen esta del abogado que solo sabe de libros, ¿no? Y como dice un compañero de la agencia al que quiero mucho, siempre con los mementos y con los contratos y los textos. Pero sí que es verdad que tenéis que pensar o tenemos que pensar todos que la ciberseguridad es un elemento que ha ido evolucionando un montón. Hace 10, 15 años era quizá territorio específico de ámbitos muy técnicos, pero a medida que la digitalización ha ido evolucionando y ya nos impacta a todos en todas nuestras facetas, tanto en el ámbito personal como profesional, pues como padres, como usuarios a nivel personal, como trabajadores en cualquier empresa, sea pública o privada, pues evidentemente se van desarrollando facetas de lo que implica la ciberseguridad. Y si quizá hace 20 años era toda una cuestión quizá puramente tecnológica de cómo entrar en un sistema, cómo securizarlo, cómo mejorar, a día de hoy lo cierto es que la ciberseguridad es algo que impacta también mucho en el ámbito legal. Y si os fijáis en el desarrollo del marco legal en ciberseguridad, quizá es donde más se ha avanzado. Es decir, tecnológicamente ha habido mucho cambio, mucha evolución, pero es que a día de hoy tenemos, incluso en España, ¿no? Pues Paco Pérez Bets hizo una recopilación del código de ciberseguridad que incluye pues, entre 10 y 15 normas por lo menos, aparte de las de más alto nivel, y por lo tanto el desarrollo legislativo es muy potente. De hecho, en muchos threat reports de muchas marcas y muchos
consultores de estos muy reputados, el tema de la regulación en ciberseguridad es uno de los valores, uno de los elementos que hay que tener controlado y trabajado. Por lo tanto, el sector legal o el sector de la ciberseguridad, el legal, cada vez debiera ser mayor y tener mucho impacto. Piensa además que abogados y los de seguridad compartimos un elemento clave, ¿no? Y es que se nos conoce como los que siempre decimos que no. Y como siempre Somos los malos de la película. Sí, sí, somos sí, los sí. malos en general, entonces solo este elemento conjunto ya puede ser un elemento tocante interesante como para que se genere trasvaso de conocimiento entre las dos disciplinas. Porque tú crees que, y un poco hilando el tema, ¿no? ¿Tú crees que el ámbito legislativo empuja la ciberseguridad o es del revés? Esa es la gran pregunta, ¿no? A qué ritmo van? ¿Van de la mano? ¿No van de la mano? En algunos casos sí, en otros no. Por definición, la legislación siempre tiene que ir por detrás de cómo se desarrollan los eventos o los fenómenos en general. Sería muy poco apropiado regular de manera anticipada un fenómeno que aún no se ha desarrollado o que aún no tiene impacto. Y eso no solo es así de hecho, sino que debiera ser la forma natural en la cual se trabaja en el ámbito del derecho. Insisto, algo que no existe, no tiene mucho sentido regularlo, sobre todo porque tampoco tenemos conocimiento de qué supone para poder hacer una buena regulación. Un buen regulador siempre debiera conocer ampliamente el fenómeno que quiere regular para poder aproximar la regulación a una corrección adecuada. Y eso es lo que ha sucedido en ciberseguridad. Es decir, la práctica, la realidad, los hechos han ido evolucionando una necesidad que ha implicado pues, ese desarrollo legislativo. Con lo que no debiera ser diferente si no corremos el riesgo de equivocarnos al regular anticipadamente un fenómeno que no sabemos qué impacto y consecuencias va a tener. Totalmente de acuerdo. De hecho, también lo digo por sacar a la luz la reflexión, ¿no? De muchas veces, yo al menos lo he visto, ¿no? Muchas empresas y al final en Giro también nos dedicamos a, pues eso, a dar soporte de ciberseguridad, en algunos aspectos más ofensivos, en otros aspectos a veces más consultivos, ¿no? Digamos más de compliance. Y muchas veces nos encontramos con la típica figura del CISO, ¿no? Cuyo único objetivo de revisar la seguridad de una web, de un proceso, llámale X, ¿no? Es el hecho de hacer ese check de compliance, no ese check legal, ¿no? De tengo la ISO que me dice no sé qué, tengo el regulador que me exige no sé cuántos. Y un poco por ahí va la reflexión, ¿no? Muchas veces la seguridad viene empujada por ese ámbito legislativo, creo yo, ¿no? Y quizás eso hace que no seamos conscientes realmente de la verdadera necesidad de la ciberseguridad, ¿no? Muchas veces es un simple check. Ojo, no me gusta generalizar, no quiero hablar de todos los casos, pero sí que yo me doy dando cuenta muchas veces, ¿no? Que la legislación, la ley X, el estándar X, el framework X me dice que tengo que pasar un pentest, que tengo que pasar cierto control, cierto no sé qué, entonces yo eso lo hago para cumplir expediente, ¿no? Entonces no estoy realmente añadiendo valor o entendiendo el valor que me aporta la ciberseguridad en mis procesos del día a día de negocio, ¿no? Entonces, ¿es algo que tú has visto también? ¿Percibes ese feeling? A ver, evidentemente, o sea, hay gente que le gusta hacer las cosas bien y hay gente que no le gusta hacer las cosas demasiado bien y oye, con cumplir pues quizá tiene suficiente, ¿no? Pero eso no deja de ser una mala comprensión o una mala implementación de lo que significa. Es evidente que la regulación es un acelerador en muchos casos de la mejora de seguridad. Quizá no recordemos ya por ser prácticamente la prehistoria, pero muchos de los aceleradores que hemos tenido, especialmente en Europa, que es un entorno muy regulado, han significado muchas mejoras en seguridad en el sector financiero, en el sector público, en muchos de estos elementos. Entonces, el hecho de que sea un acelerador o sea un catalizador importante para mejorar las posturas de seguridad no tiene que implicar el hecho de que cuando lo acojamos como tal, simplemente nos limitemos a pasar un check. Es evidente que en ciberseguridad nos interesa mejorar la postura de seguridad, asegurarnos de que cada vez somos más resilientes, más potentes y evitamos muchas de las amenazas que tenemos. Pero también es verdad que eso no nos tiene que llevar a menosvalorar el hecho de que el compliance es una de las formas de acreditar esta postura de seguridad. Y ahí sí que tenemos que evolucionar aún bastante en cómo generamos un nivel de madurez, no solo en el desarrollo de infraestructura o mejora tecnológica de seguridad, sino en canalizar este mensaje vía compliance como una forma de management o de gestión
de esta postura de seguridad. Y allí yo creo que has apuntado a una cuestión también en el tema de las rutas académicas, ¿no?, que han llevado a la mayoría de profesionales de seguridad a las posiciones actuales y que seguramente debemos mejorar o evolucionar. Es decir, el compliance tiene que ser un elemento más de este conjunto de capacidades o de skills que debe tener un CISO, un responsable de seguridad, porque es una forma también de transmitir a negocio cuánto de bien estamos o no en esta postura de seguridad. Al final, quizá no es tanto un tema de, oye, ¿cómo cumplo este framework y hago el check, paso al auditor y lo guardo en un informe en el cajón? Sino que el modelo de GRC o el modelo de compliance y de governance tiene que evolucionar para lanzar un mensaje al CEO de decir, mira, esta es nuestra postura de seguridad, cuál es tu apetito al riesgo, todos estos conceptos que nos tienen que llevar a acercar la ciberseguridad al nivel de management, tanto en el ámbito público o privado, porque al final, por bien o por mal, lo que va a drivear nuestra mejora tecnológica también son las inversiones y el presupuesto que podamos arrastrar. Y cuando vamos a hablar con un CEO o con un CFO, que es quien tiene la pasta, hablando en plata, no le podemos decir, oye, es que mira, voy a instalar esta herramienta de SIEM para mejor. Le tienes que contar cuál es la mejora para el negocio. Y esta forma de acreditar la mejora para el negocio puede ser o evitarse una sanción financiera vinculada al no cumplimiento o el impacto en mejora de negocio que puede suponer implementar esa solución. De esta manera, seguro que podemos trabajar en cómo conseguir ese presupuesto o no. Si vamos a hablar solo de, oye, mira, es que esta herramienta es muy guay y nos va a permitir mejorar lo que hacemos nosotros, los de seguridad, pues oye, ¿qué queréis que os diga? El CFO y el CEO te van a decir, esto mejora tu posición, pero si no me trasladas cómo me mejora a mí la mía y mi Claro. responsabilidad, será complicado, ¿no? Claramente es un tema de comunicación y lenguaje, ¿no? El saber transmitir eso ante un board, ¿no? Ahí también podríamos entrar en discusión. De hecho, en muchos podcasts hemos hablado de la figura del CISO, a quién debe reportar, a alguien de negocio, a un CIO. Bueno, es una gran discusión. Yo creo que a nivel cultural, pues le falta unos añitos también para que toda esta estructura tenga cierto sentido, ¿no? Y sepamos llegar mejor al management como hacia abajo, ¿no? Como hacia los perfiles que operan, ¿no?, los servicios y los procesos. Aquí voy a volver un poquito atrás. Ya has citado el sector Claro de que la sí. administración pública. Entra un poquito en morbillo, me gusta. Evidentemente no diremos nada que pueda ser susceptible de utilizarse en tu contra, pero evidentemente me interesa entender, ¿no? ¿Cuál era tu día a día en la administración pública, ¿no? Yo te conocía en ese momento y siempre te veía ahí con tu traje, ¿no? Evidentemente desde un punto de vista muy polite, muy smart, ¿no? Era la filosofía, ¿no?, al llevar ese cargo, ¿no?, de representación de una agencia de una comunidad autónoma barra país como es Cataluña, ¿no? Entonces, me gustaría entender cómo era tu día a día, ¿no? ¿Qué challenges, a qué challenges te enfrentaste, ¿no? ¿Cómo viviste básicamente esos años en la agencia, ¿no?, al cargo pues bueno, de un tema tan importante como la ciberseguridad y de un scope tan importante como es la administración pública de Cataluña, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viviste? Y ahí quiero entrar un poquito más en feelings, ¿no? Que te abras un poquito, Uriol. Buah, te lo podría resumir en que mi amor por el proyecto es infinito. O sea, es tan chulo, tan fantástico poder contribuir, ¿no?, a desarrollar una estrategia de ciberseguridad para un territorio como es Cataluña y además que es puntero, que quiere invertir, que le gusta el tema de digitalización, que tiene unos actores tan pues, potentes como el CETITI, como la agencia, como la propia inversión en todo lo que sería el modelo IT. Yo la verdad es que la experiencia es increíble, aparte de que como proyecto es fantástico, pero es que además conseguimos unir una cosa que era increíble, que era un equipo humano espectacular. Y además, la verdad es que el proyecto de la agencia es, bueno, como supongo que muchas de este tipo de entidades, pero yo por el que conozco de la agencia solo puedo hablar por ella, esta gracia de estar rodeado de gente que habla ciberseguridad, ¿no? Porque quizá a veces hablas con muchos CISOs o con muchas personas que al final están encajados en el negocio de la compañía donde trabajan. Y sí, es Claro, verdad, ellos tienen su función de ciberseguridad y la desarrollan profesionalmente, pero en ocasiones te cuentan, ¿no?, que se sienten un poco solos porque son los sí, únicos que hablan de este tema y tienen que hablar con no sé qué y no tienen... Y allí en la agencia, claro, al final tienes
unas 50, 60 personas internas, más otros 150 externos que hablan solo de ciberseguridad, que viven la ciberseguridad, que conocen un montón el sector de la ciberseguridad. Y tuve la suerte además que son gente fantástica. Entonces, bueno, mi experiencia en el sector público fue fenomenal, no libre de, evidentemente, de retos, Claro, de complicaciones, de dificultades, porque al final, desarrollando este cargo o los varios que tuve en la misma organización, pues siempre hay muchas complejidades. Todo el entorno de la complejidad política es uno de ellos, que claro. se podía transponer también en el ámbito privado por todo el tema de la relación con el management. Al final, pues oye, un conseller o un tal no deja de ser un poco el CEO de ese negociado y al que tienes que reportar y relacionarte pues con las dificultades que implica cada sector con las suyas y en este caso, evidentemente, pues arrastrar presupuesto, crecer, buscar un objetivo, una estrategia y un futuro desarrollo para la entidad, pues era quizá lo más complejo, ¿no? Porque había que convencer a muchas personas y a su vez también desarrollar una estrategia de ciberseguridad y operativizarla con las dificultades que implica la gestión de la administración pública, la compra, la incorporación de personal, el elemento salarial, porque es una de las cuestiones también que hay mucha divergencia entre lo que es el sector de la ciberseguridad y el sector público y cuesta Claro. compaginarlo. Entonces, bueno, la verdad es que mi día a día era fantástico, fantástico porque estaba rodeado de gente estupenda, pero con una cantidad de retos pues muy grandes, ¿no? Y sobre todo De- trabajando precisamente en esta cuestión, cómo encajar lo que era crecer, montar, organizar, desarrollar un modelo de ciberseguridad, personas, procesos y tecnología incorporada, pero con la gran ventaja de que bueno, nuestro negociado era 100% ciberseguridad. Entonces, eso de sentirse solo no es algo que pase en un proyecto tan chulo como la agencia. bueno, qué chulo que lo veas así, que haya la experiencia ha sido tan gratificante. Yo entiendo que al final, como cualquier proyecto, insisto, no me gusta clasificar por público o privado, porque creo que al final cada uno tiene sus cositas. Eh, pero sí creo que evidentemente cada sector tiene sus pros y cons, ¿no? Es algo que es obvio, ¿no? De hecho, mi pregunta era un poco eso, ¿no? ¿Qué beneficios o desafíos, ¿no?, te has ido encontrando en la administración pública en comparación al sector privado, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de tu salto y de cómo estás viendo esta transición, ¿no? Antes de fuera de cámara me comentabas, ¡buah, madre mía, hay cosas que me están pasando, ¿no? Pues un poco que también nos expliques, pues eso, ¿no? ¿Qué diferencias hay, ¿no? Que la gente entienda un poco. Salto de un cargo de administración pública, entro a un cargo privado, eh, mismo sector, mismo paraguas, pero evidentemente distintos enfoques, distintos desafíos, distintos problemas. Entonces, ¿qué podrías decir sobre eso? ¿Cómo te está sentando ese camino, no? No, el cambio, a ver, el cambio también es natural. Yo creo que todos necesitamos siempre proyectos y retos para sentirnos siempre enganchados, ¿no? A esta necesidad de evolucionar personalmente y profesionalmente. Y yo personalmente necesitaba cambiar para, pues eso, visualizar nuevos retos y nuevas oportunidades. Y es verdad que, bueno, la semilla común o el elemento común siempre es el tema de la ciberseguridad. Entonces, como CISO de un sitio, como responsable de un sector público, como persona ahora trabajando en el ámbito más del servicio, la prestación de servicios a terceros, siempre hay este elemento vehiculizador, que es el elemento de la ciberseguridad y cómo construir y mejorar la ciberseguridad de, pues en unos casos clientes, en el otro la propia interna y demás. Pero claramente con elementos muy diferentes. Es decir, en el ámbito de la administración, pues estaba muy claro que lo que teníamos que impulsar era una estrategia de país, teníamos que mejorar la ciberseguridad de todos, pensando en ciudadanía, pensando en cómo mejorar el bien común, con unos conceptos pues que en el ámbito privado son claramente distintos, ¿no? Pues un CISO de una compañía pues tiene que estar pensando intracompañía, cómo mejorar su postura y cómo en todo caso hacer las inversiones adecuadas para que la seguridad de esa compañía no se vea comprometida. Y en el ámbito del integrador, pues también intentando trabajar en cómo mejorar esta postura, pero con una visión económica un poco diferente, ¿no? Hay que generar negocio, hay que tener un margen, hay que trabajar para que los resultados de la compañía pues, sean los que se buscan y que los objetivos se cumplan. Es lo que te digo, al final yo creo que la parte interesante es que en el sector de la ciber hay
muchas de estas posiciones, en fabricante, en integrador, en compañía final, en el ámbito público, y yo creo que la gracia es ir cambiando y viendo, ¿no?, estos diferentes parámetros para tener un conocimiento amplio de cómo funciona todo. Sin duda, yo creo que además un sector, que yo siempre lo digo, creo que lo he dicho, no sé cuántas veces lo he dicho entre estos podcasts, ¿no? Pero creo que es un sector burbuja, ¿no? Creo que está en su máximo esplendor, pero le queda aún mucho más, ¿no? Yo creo que estamos experimentando, pues evidentemente, cada vez más riesgo tecnológico, porque evidentemente la tecnología avanza a un ritmo estratosférico y eso implica que evidentemente pues, haya esa necesidad, ¿no?, de tener ese tipo de perfil, tanto desde un punto de vista de prestación de servicio como hacia afuera, como hacia adentro, como desde un punto de vista público, privado. Al final yo creo que cualquier tipo de rol dentro del sector cada vez se está potenciando más, ¿no? De hecho, me gusta bastante, ¿no?, esta visión, ¿no?, ambivalente de ambos mundos, ¿no?, del mundo público, mundo privado, porque también, quieras que no, al final, en la administración pública también trabajáis con empresas privadas, ¿no? Y a mí una de las cosas que siempre también pues, me he preguntado es, ¿cómo es esa colaboración? Es decir, ¿qué tipo de...? Es decir, ¿es fácil? ¿Es difícil? ¿Es necesaria? ¿Es innecesaria? ¿Tiene sentido a veces no? ¿Cuesta más porque es la administración pública por todo lo que has comentado, porque hay procesos complicados de licitación de proyectos, etc.? ¿O qué opinas sobre eso, ¿no? Y también ahora desde un punto, desde el foco ahora desde el mundo privado también, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora desde fuera? Pues mira, siguiendo un poco con lo que estábamos comentando antes, yo creo que todo el mundo debería de vez en cuando pasar por las diferentes fases de este sector de la ciberseguridad, porque en muchos casos la gestión de la relación entre público-privado, entre cliente, proveedor o partner, es importante saber gestionarla de manera muy adecuada, porque al fin y al cabo todos tenemos que ser conscientes de que las relaciones tienen que ser para ganar, para mejorar la postura de seguridad, pero claro, cada uno tiene sus intereses particulares. Entonces, conocer un Totalmente. poco cuáles son los intereses de todos los diferentes actores que están en este ecosistema, también creo que nos tiene que permitir aprovechar al máximo el valor de estas relaciones, que es donde está una de las claves del sector de la ciberseguridad. Es decir, a día de hoy, bueno, esto está ya muy manido a nivel de expresión, pero todos sabemos quiénes estamos en un lado y quiénes están en el otro. Y evidentemente en el otro no es el cliente proveedor o el cliente partner, no nos somos contrarios, al revés, nos necesitamos entre todos y es evidente que si la relación fluida, potente y de maximizar el beneficio de las dos partes, no conseguiremos defendernos contra realmente, ¿no?, los que generan amenazas que no están dentro de este colectivo. Entonces, relaciones que no funcionen de manera adecuada, pues porque uno le pide lo que el otro no debe, el otro le intenta cobrar lo que no tocaría, el otro hace menos y el otro no sé. Y si cada uno tira para su interés particular, Claro. pues seguramente lo único que vamos a conseguir es tener peores servicios, los clientes peor protegidos, cosa que evidentemente pues no nos interesa, porque al fin y al cabo a nadie le gusta pues ser víctima de un ciberataque, sea o no sea cliente proveedor, sea o no sea actor en un lado u otro. Por mi parte, pues eso, la cuestión es importante a la hora de enfocar la colaboración para conseguir máximos resultados. En la administración como comprador nato o en este caso también como proveedor, porque la agencia no deja de ser Es un un poco proveedor, sí. Claro, el claro. actor que Sí, sí, dinamiza sí. la ciberseguridad en el ámbito de la administración pública, en este caso de Cataluña. Todos tenemos en muchos casos este doble rol, ¿no? Como aquello que se dice, todos tenemos al final gente a nuestra responsabilidad y todo el mundo tiene un jefe también. Entonces hay que Sí. saber gestionar estas relaciones porque hay que sacarle el máximo provecho. Como comprador durante muchos años necesitas al sector privado para que te ayude a desarrollar las estrategias y el sector privado evidentemente también necesita pues, su cliente, sea público o privado, para poder desarrollar su negocio. Y ahí es donde está un poco la gracia de encontrar las relaciones entre las partes. También es verdad que una de las gracias de nuestro sector es que al ser pequeño, como os comentaba a nivel de relaciones dentro de la agencia, que las personas pues, son uno de los valores importantes, también creo que en estas relaciones entre sector público-privado, partner, cliente y demás, Cliente. se tienen que ir tejiendo muchas relaciones personales que luego puedan permitir, ¿no?, pues limar estas Sin duda. asperezas
de los extremos de cada compañía. O sea, al final, pues como te decía antes, las compañías privadas tienen que generar negocio y ganar dinero, el cliente tiene que obtener un beneficio, pero ahí en medio también hay un tema de relación que puede ayudar a mejorar y maximizar esta Sin duda. Sin duda, sin simbiosis. duda, sin duda. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. Aquí voy a intentar entrar un poquito más al turrón, con algunas cositas, con algunas cositas que me pueden parecer interesantes a mí y a todos los oyentes, que es un poco, y esto lo pregunto muchas veces, que es, me gustaría que nos explicaras alguna anécdota, ¿vale? Sin decir dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿vale? Sin revelar nada que se pueda utilizar en tu contra, pero alguna anécdota que a ti te haya parecido cuanto menos pues divertida o fuerte, ¿no? Por lo que haya ocurrido o por lo que se haya producido. Poco ya sabes por dónde voy, ¿no? Ciberataque o una relación que falló porque no sé qué. Bueno, por alguna cosita así, alguna cosita que tú puedas explicar que digas, ¡fua! Pues qué mal lo pasé ese día. Qué mal lo pasé ese día. Buah. Aquí me pides un esfuerzo de síntesis y de memoria que es espectacular. No sé, hemos vivido situaciones, pues no sé, por un tubo. Es que desde ciberataques hasta, pues eso, temas de relaciones con proveedores, curiosidades de productos, no sé, incluso algunas pruebas, ¿no? de estar escaneando algún sistema de algún tercero y que salga un falso positivo, no sé, hay curiosidades y experiencias mil. Pero bueno, también os digo que muchas de ellas os las podéis imaginar. Algunas salen en el periódico, otras tal. O sea que el ámbito de lo público y en la agencia sí que es verdad que hemos vivido, te diría que muchísimas aventuras. No sé, a ver, una que pueda ser particular, pues la verdad es que no caigo, pero bueno, es verdad que, bueno, el tema de las vivencias en ciberseguridad que hemos tenido en la administración pública, pues han sido curiosas, como te digo, algunas notorias, no, tampoco no entraré No entraremos en en muchos, detalle, está claro. en muchos detalles, pero muchas han sido bien curiosas. No sé si se me Pues ocurre alguna, te no te cuento, pero preocupes, yo te dejo que pienses, si te sale sí, bien y si sí. no, sin presión alguna. Pero sí que es verdad que también hay una pregunta que hago bastante y si no la hago suficiente me gustaría hacerla bastante porque creo que aquí todos los que estamos en ciberseguridad, todos venimos por un motivo, todos tenemos un background, todos hemos acabado aquí bueno, pues por nuestra historia personal también muchas veces. Yo acabé en ciberseguridad también de rebote, entré en un departamento de infraestructura que había un firewall, hostia, ¿qué es esto? Y de ahí una consultora, de ahí pum, pum, vas saltando, ¿no? Y bueno, y cada uno entra, ¿no?, de una forma determinada, pero sí que es verdad que a todos nos obsesiona algunas cositas, ¿no? Y a mí siempre me gusta preguntar, ¿qué es lo que te obsesiona a ti, Oriol, de la ciberseguridad? Y no me vale todo. Seguro que hay algo que en tu cabeza es, hostia, esto es lo que más me obsesiona. O esta pequeña cosita a mí me tiene un poquito más preocupado. Mira, a mí lo que me obsesiona y de hecho me ocupa siempre la cabeza de manera notable, o sea, de hecho, yo al final, por todo mi background y por todo el expertise que he ido desarrollando y por las funciones que me ha tocado llevar a cabo en las diferentes entidades, claro, a mí me tocaba el hecho precisamente de reportar cómo estamos en seguridad, bueno, todos estos conceptos que las grandes consultoras siempre tratan y llevan. Y a mí una de las cosas que me obsesiona y que quiero desarrollar, que estamos en camino ya y me gustaría desarrollar en la posición que tengo a día de hoy, es una visualización de la ciberseguridad desde una aproximación práctica. Yo querría llamarlo el concepto de la ciberseguridad práctica porque me gustaría unir o me gustaría desarrollar algún modelo que permitiera unir este concepto de management, seguimiento y reporting de el famoso cómo estamos en seguridad, ¿no? Y Sí, qué estamos haciendo, y postura, juntarlo, apetito al riesgo, ¿no? Un poco ese exacto, concepto. y juntarlo con la realidad operativa. Creo que uno sin otro y otro Ya. sin uno no pueden vivir, pero lo que me gustaría es ayudar precisamente al CISO, al responsable de seguridad, llamémoslo como queramos, pero a la gente que trabaja en ciberseguridad, a ser capaces de que lo que ellos están expresando en relación con una operación concreta, una herramienta, un despliegue tal, tenga una visualización clara en cuanto a qué implica o cómo impacta negocio. Llevamos un tiempo que, pues, yo qué sé, los amigos de BitSight, los de Security Scorecard,
todas estas herramientas, tal, ¿no? Están intentando trasladar Hacer este eso, sí. concepto de la postura del riesgo y tal a una puntuación, algo que pueda servir para que se entienda cuál es la evolución y cuál es el impacto de cada proyecto o cada elemento. Y a mí me gustaría refinar este tema y conseguir ayudar al sector precisamente a que, oye, el despliegue de este SIEM o el despliegue de este DR o el despliegue de tal, eso tiene un impacto a nivel económico, organizativo, de negocio, que le haga permitir valorar a un CEO pues que vale la pena la Claro, inversión, ¿no? El famoso totalmente. retorno de la inversión, el hecho de decir, oye, y ahora me voy a gastar 500.000 euros en un EDR para cubrir tal, y eso, ¿cómo me mejora? Claro, a día de hoy, en muchos casos, quizá alguno de los oyentes, si tiene un nivel de madurez más potente, también nos podría, ¿no?, ilustrar, pero sí que es verdad que aún estamos diciendo, no, bueno, pero es que esto, claro, limitará las amenazas y limitará que me pase esto, y sí, empezamos a tener ya un Claro, discurso trabajado en cuanto al hecho de que esto reduce la exposición de esto, lo otro y estas amenazas principales. Pero también es verdad que a día de hoy aún no estamos pudiendo decir, oye, es que si inviertes 500.000, tu ahorro potencial futuro escalable en los próximos 10 años, ¿no?, será tanto porque reduciremos el impacto de estas amenazas que las podemos llegar a valorar sí, en este importe potencial. Bueno, este tipo de discursos, de generar un modelo de gobernanza un poco más maduro, que además pues, sea exportable a diferentes modelos de diferentes negociados, porque tampoco es lo mismo la administración pública que el claro, sector nada que telco, ver. que la industria y tal, pero tener un modelo que sea mínimamente exportable para facilitar la vida del CISO. Decir, oye, no aspiro a crear un estándar estilo BitSight, pero sí algo que nos pueda ayudar a tener un discurso pues eso, un poquito más maduro de negocio que nos permita ya saltar también este paso de decir, no, es que cuando compramos en seguridad estamos mejorando nuestra postura, no de seguridad, sino del negocio, ¿no? La resiliencia, la duración, la continuidad, todo este tipo de conceptos que pueden parecer muy consultivos, como te decía, de si lo ponemos como un check de he pasado la ISO y aquí está, mira qué bonita, sino el hecho de decir, no, es que pasar esta ISO, tener este reporting y tener un scorecard de cómo estamos, lo que nos ayuda es a drivear inversiones, a Totalmente, mejorar la situación de seguridad que tenemos como compañía, y eso revierte en que nuestro negocio, oye, sufra menos, ¿no? Al final, uno sin de duda. los objetivos de un board o de un C-level es siempre tener controlados o mitigar los riesgos, identificar los costes que le puede suponer cada una de las decisiones que toma. Pues ahí es donde creo que tenemos que evolucionar y madurar, y esto es lo que me ocupa, bueno, es lo que me da vueltas Es a lo la que te cabeza, da ¿no? vueltas a la cabeza. Bueno, pues la verdad que te agradezco digamos, la reflexión. Yo creo que la comparto bastante también, ¿no? Y más cuando yo creo que estás en roles, digamos, más de management, donde al final tienes una visión transversal y ves lo que funciona hacia arriba y hacia abajo, o lo que no funciona hacia arriba y hacia abajo, pues intentas tender esos puentes, ¿no? Que es un poco lo que comentas, ¿no? Tender ese puente entre el lado más ejecutivo y el lado más operativo, que es algo complicado. Yo creo que estamos siempre todo dando vueltas, ¿no? Alrededor de eso, ¿no? Dicho esto, Uriol, se nos está acabando el tiempo, es un podcast pildorita, es pequeñito. Así que, bueno, yo lo que sí que voy a hacer es despedirte y agradecerte, pues evidentemente, por estar aquí, por compartir tu experiencia y una vez más, pues eso, pues que nos hayas dado este espacio, ¿no? Para dar un poquito, explicarte un poquito de tu historia. Pero sí que me gustaría, y esto siempre lo hacemos antes de acabar, es que quedan 4 minutitos, si quieres, 1 minutito, 2 minutitos de mensaje de lo que tú te parezca, de lo que tú quieras dar hacia el mundo respecto a lo que Uriol opina sobre la ciberseguridad o Oriol quiere transmitir sobre la ciberseguridad. The stage is yours, Uriol. Bueno, en todo caso, gracias por tenerme aquí un rato. Espero que sea interesante para todos. Y desde la perspectiva de la ciberseguridad, qué deciros que no sepáis pues, todos los oyentes de este podcast, y es que la ciberseguridad creo que seguirá siendo un elemento importante en crecimiento. La digitalización acelera y cada vez es mayor, con nuevos retos. Ayer hacíamos broma en una comida de que no voy a decir la palabra inteligencia artificial, con una vez al día es suficiente, ¿no? Pero es verdad que todas estas nuevas tecnologías o estos elementos que estamos incorporando a este modelo de digitalización, como siempre, pues generan nuevos entornos de amenaza. Y aquí es donde la ciberseguridad probablemente ha cambiado más.
Antes quizá estábamos en un escenario un poco más estático, ¿no? Pues mira, tenemos una aplicación nueva, la vamos a escanear y tal. Y ahora prácticamente os diría que la disciplina de ciberseguridad es algo tremendamente cambiante, constantemente en evolución. Y la gracia de la ciberseguridad es eso, estar al día, estar al caso, crecer, evolucionar, mejorar. Y un poco también con el tema de los perfiles, sí que me gustaría lanzar un mensaje de decir, oye, que si un abogado ha podido dedicarse a la ciberseguridad, primero, que no será tan complicado, y segundo, que una de las cosas que necesitamos también en el ámbito ciber es pues, nuevas perspectivas, nuevas formas de verlo, con lo que gente que venga de nuevos modelos académicos, de carreras de humanidades o de otros entornos, oye, que se puede meter perfectamente en ciberseguridad, se trata de entenderlo, comprenderlo, vivirlo y palpar exactamente lo que significa y sobre todo también que tenemos un reto entre todos de incorporar también en esta perspectiva diferente el elemento de género. Totalmente. Somos aún muy pocas mujeres en este sector y yo creo que esta es una cuestión que poco a poco tenemos que solventar. Tenemos que conseguir más talento, más gente que no le vea este miedo y sobre todo muchas mujeres que quieran dedicarse a esta disciplina. Las hay y las hay excelentes, pero seguramente deberían ser muchas más. Entonces, bueno, los retos que tenemos encima de la mesa son, te lo resumiría en uno, que es hacer crecer esta disciplina para ponerlo al nivel de lo que toca y acompasar al final el modelo de ciber que socialmente podamos tener, administración, integradores, desarrolladores, partners, CISOs y todo el ecosistema que tenemos para que tenga la madurez que merece. Genial, Uriol. Pues una vez más, muchas gracias. Nos quedamos con este mensaje y esperamos verte pronto otra vez en el podcast. Y conmigo un café, por favor. Que Un vaya muy bien, placer, Uriol. Vaya sin muy bien. duda, a cuidarse, Adiós, un gracias. placer, chao.